Dios bendiga a todos. Los niños, los jóvenes pueden pasar. Los adultos permanezcan de pie un segundo. Vamos a orar antes de entrar en la lección de esta mañana. Pero vamos a darle gracias al Señor que nos permite un día más de vida y nos permite una vez más estar delante de su presencia. Vamos a orar entonces. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora y venimos a tu trono de gracia en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Esta mañana, una vez más, aceptamos el regalo que nos das a través de Jesús, que nos das la vida y la vida eterna. Te damos gracias, mi Dios eterno, por ese regalo tan hermoso que nos has dado. Ahora reconocemos tu santidad, pedimos perdón, sabiendo que la sangre derramada por tu Hijo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, yo te invito en esta mañana a este lugar y a cada corazón que está aquí en esta hora. Invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Ayúdame, por favor, acompáñame, dirígeme en todo. Bendigo las clases de los niños, de los jóvenes, la clase de los adultos, el resto del servicio, todo lo rendimos a ti, Señor, dándote a ti gracias y pidiéndolo todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. El pueblo está de acuerdo y dice, amén. Tomen asiento, Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto ver que se esforzaron en esta mañana, a pesar del frío y a pesar de todo, en estar en la casa del Señor. Hoy en esta mañana, hermanos, este es el libro que estamos estudiando de las clases de Escuela Dominical, Diseño para el Discipulado. En esta mañana vamos a entrar en el capítulo 18, página 158. Y este capítulo lleva como título Integridad en el vivir. Y les voy a leer el párrafo que viene ahí en la página 158. Dice, vivir como una persona completa e íntegra puede ser un reto. Tenemos la tendencia de ponernos máscaras y decir una cosa, pero contradecirla por la manera en que vivimos. Cada día luchamos con temas de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. A menudo tenemos la tendencia de racionalizar nuestra conducta y transigir las normas de Dios para la integridad. Podemos justificar o ignorar estos pecados. Estos son los vicios de los virtuosos, pecados que han llegado a ser aceptados como algo normal, pero Dios es santo y no debemos permitir que la transigencia de cualquier pecado sea algo que se infiltre en nuestras vidas. Ya que Dios es luz, Él nos revelará con gracia lo que tratamos de esconder para que podamos crecer en integridad. Bendito sea el Señor. Bien, en esta mañana, hermanos, empezamos con la lucha por la integridad. Amén. La lucha por la integridad. Y antes de avanzar, pregunto yo, ¿qué es integridad, hermanos? ¿Qué entiende usted por integridad? ¿Qué será la integridad? Todo, íntegro, completo. Mi mamá nos decía que comiéramos pan integral. El pan integral es el pan café, el de trigo. El blanco ya está rebajado con otra cosa. Ahora, ¿cuál cree usted que sepa más bueno al paladar? El blanco. Pero el íntegro, que es el que nos hace bien, no se antoja tanto. La Biblia nos llama a nosotros a ser íntegros, completos. Y en esta lección de esta mañana vamos a hablar entonces de la lucha por la integridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los días nosotros batallamos con ser íntegros. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Yo creo que ya más de una vez hemos mencionado que el peor enemigo que nosotros tenemos es uno mismo. Recuerden ustedes esta enseñanza, yo la he dado muchas veces. El cristiano tiene 3 enemigos, hermanos. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos? ¿Alguien se lo sabe? El mundo, la carne. ¿Quién es la carne? Nosotros. El mundo, la carne y el tercero, el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Esos son los 3 enemigos con los cuales luchamos todos los días de nuestra vida. Póngase a pensar.
Entonces, en esa lucha por la integridad, tenemos que estar enfrentando esos tres enemigos. Pero bueno, vamos a entrar entonces en la primera lectura bíblica de esta mañana, y está en Levíticos 19:11. Y vamos a ver qué dijo Dios acerca de la necesidad de tener integridad, hermanos. Esto es después de que Moisés dio los 10 mandamientos. Y esto fue lo que Dios le dijo al pueblo en Levíticos 19:11, dando lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tienen. El Señor les dijo: no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Fíjense, hermanos, cosas tan simples como que ya las entendemos, pero estaremos practicando nosotros la ley de Dios dada por Moisés al pueblo en cuanto a las cosas que no debían hacer. Y en esta mañana leía yo y dice: no hurtaréis o no robaréis. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? En la lucha por la integridad. ¿De cuántas maneras podemos estar robando? Y por lógica o por inercia, automáticamente pensamos que robar solamente podría ser dinero. Pero ¿qué otra cosa podríamos estar robando? ¿En qué, perdón? El tiempo a Dios. Wow. El diezmo. ¿Qué más? No tenga miedo, que al cabo ya se va a acabar el año. Desahóguense. El tiempo a la familia. Fíjense, hermanos, que muchas veces podemos estarle robando, dijo la hermana, el tiempo a Dios. Por alguna razón, nosotros los humanos tenemos la tendencia a adueñarnos de todas las bendiciones de Dios, y luego usamos frases como: es mi tiempo, es mi cuerpo, es mi dinero, es mi familia, es mi carro, es mi casa. Y te tengo una noticia en esta mañana: no eres dueño de nada, porque cuando te mueres, la misma Biblia lo dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Eso lo dijo Job, hermanos. No trajimos nada y no nos podemos llevar absolutamente nada. Entonces, podríamos decir que nosotros solamente somos administradores de las bendiciones de Dios. ¿Y saben qué quiere decir administrador, no? O sea, tú no eres el dueño, solamente administras lo que Dios te da. Puede ser el tiempo, el dinero, la familia, el hogar, todo. Somos administradores. Y algunas veces, o la mayoría de las veces, le estamos robando a Dios. Los cristianos tenemos por costumbre reunirnos, por ejemplo, el domingo en la mañana, entre muchos otros servicios, y muchas veces no tenemos ni siquiera el tiempo para darle a Dios. Oiga, Dios creó al mundo ¿en cuántos días? Bueno, en 6 días, porque el séptimo descansó. La pregunta que yo tengo para ustedes, que son inteligentes, ¿sería que Dios se cansó y dijo: ay, tengo que agarrar un descanso porque trabajé mucho? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios descansó un día? Para darnos el ejemplo, porque el séptimo día, los judíos en realidad el séptimo día viene a ser el sábado, pero el séptimo día lo usaban ¿para qué? Lo que Dios estaba haciendo es que Él quería un día entero para Él nada más. Donde en el séptimo día lo que el pueblo tenía que hacer, no podían trabajar, oiga, y algunos judíos todavía practican estos. Hermanas, les tengo una buena noticia: el séptimo día las hermanas no cocinan, no lavan, no alzan las camas, no lavan los trastes, no hacen absolutamente nada. Pero Dios no quería que tampoco se la pasaran viendo televisión o haciendo nada. O sea, el séptimo día era como para el Señor. ¿Amén? No podían realizar ninguna tarea, ningún trabajo, pero sí podían acercarse a Dios. Entonces lo que Dios estaba haciendo es dejando el ejemplo de que Él quería que en nuestra vida tan ocupada tomáramos una pausa y dijeras: hoy es el día del Señor. Hoy es el tiempo del Señor. ¿Amén? Y la palabra dice que Él honra ¿a quiénes? A los que le honran. Cuando tú tomas tiempo para Dios, entonces Dios toma tiempo para ti. Gloria al Señor. Entonces, en esta lucha por la integridad,
El Señor nos dice que no hurtarás. Alguien mencionó los diezmos y las ofrendas. ¿Tu dinero? Todo es del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. ¿Tus hijos serán tuyos? Fíjate, si cuando fueron bebés y niños no tomaste el tiempo de inculcarles el temor de Dios, ¿qué pasa después? ¿Dónde están? El tiempo que era de Dios no se los diste a ellos como tiempo de Dios, y mira qué pasa. Fíjense cómo nos va cobrando la vida el cobro. Y así podríamos seguir, hermanos. Pero el Señor, hablando con su pueblo Israel en el desierto a través de Moisés, les dijo a través de su bendita palabra, Levítico 19:11, no hurtarás, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Oiga, hermanos, mentir, ¿será que de vez en cuando, y luego hemos hasta categorizado las mentiras, donde hay veces que decimos mentiras blancas? ¿Sí? Dice la hermana que mentira es mentira. Sin embargo, nosotros en veces tenemos mentiras blancas. Entonces quiere decir que hay mentiras negras, mentiras verdes, mentiras rojas. No mentiréis, dijo el Señor, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, no entre medio. Pero ¿será que en veces mentimos y nos llamamos cristianos? Nos llamamos hijos del Altísimo, hijos de Dios. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y eso es algo de no jurar en el nombre del Señor, hermanos. Y yo no sé por qué, como que es una costumbre, pero como que no lo hacemos sin medir las consecuencias. Pero ¿a poco no decimos, oh, te juro o te lo juro? Cuando estamos hablando y queremos reforzar algo y usamos la frase te lo juro. Qué cosas, ¿no? Pero el Señor en su bendita palabra nos dice que no juremos, ¿cómo dice exactamente? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andaréis, ¿cómo? Chismeando entre tu pueblo. ¿Será una práctica común en nuestros tiempos, hermanos, el andar chismeando? ¿Hermanas? ¿Saben cuál es la diferencia cuando existían los teléfonos en las casas y usted hablaba? ¿Cuál es la diferencia cuando contestaba el esposo a cuando contestaba la esposa? Cuando contesta el esposo le dice, usted habla y contesta el esposo y le dice, permítame agarrar papel y lápiz para apuntar el mensaje. Pero cuando contesta la esposa le dice, permítame agarrar una silla. Porque esto va a largo. El esposo quiere saber de qué es rápido, cuál es el mensaje. Pero hermanos, el problema no es hablar, comunicarnos. Es más, yo les animo que muchas veces en la iglesia no vemos a hermanos y hermanas. Y es bueno que estemos pendientes los unos de los otros. Yo les he dicho a ustedes, el cuerpo de Cristo se forma de muchos miembros. Y hay gente que tiene este talento, de que le gusta hablar y le gusta estar pendiente de las personas. Pero no usen la excusa de hablar para saludar y saber por qué no vino a la iglesia, para entrar en el chisme, para entrar en el empezar a hablar mal los unos de los otros. No andaréis chismeando. Hermanos, fíjense, la clase es la lucha por la integridad. Y para nosotros mantenernos íntegros tenemos que seguir la palabra del Señor. Y una de las cosas que nos dice la palabra en esta mañana es de no andar chismeando. Tenemos que refrenar, dice la Biblia, nuestra lengua, porque la lengua se convierte, dice, como un cerillo
que lo tiran en el bosque y quema todo. ¿Han escuchado? Aquí en California son muy comunes los incendios. Pero alguien que tira un cigarro por la ventana del carro causa un incendio que quemó no sé cuántos miles o millones de hectáreas. Y están los bomberos y cobran vidas. Y oiga, por una lumbre tan insignificante. Y la Biblia compara la lengua a algo similar a eso. Usted dijo un comentario y causó un incendio nacional. Amén. Entonces debemos de cuidar, hermanos, nuestra lengua. ¿Y saben por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la Biblia en cuidar nuestra lengua? Porque como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestras palabras tienen poder. Y tal vez usted me juzgue de loco, hermanos, pero hace muchos años yo estaba dando una clase de jóvenes. Aquí había una casita vieja donde ahora está el templo. Había una casita vieja. Yo no sé cuántos conocieron esa casita. Y en esa casita los jóvenes teníamos escuela dominical y yo era el maestro. Donde están ahora los niños, allá era el templo principal. Entonces los jóvenes se estacionaban aquí enfrente y venían caminando a la clase de escuela dominical. Yo estaba enseñando en esa mañana la historia de Elías cuando confronta a los Baales. Había una jovencita de nombre Argentina, era la baterista de la iglesia, hermanos, y estaba literalmente sorda. Ella traía un aparatito para oír, pero era tenía problemas para escuchar, pero tenía un oído para la música increíble esta jovencita argentina. Yo no sé cuántos se recuerdan de ella. Y Argentina se estaciona, llega tarde a la escuela dominical y viene entrando. Cuando ella va entrando, yo les digo a los jóvenes, yo poniéndole drama ustedes me conocen, ¿no? Yo poniéndole drama al mensaje, le digo, ¡fuego! Y cuando yo grito fuego, ella entra corriendo y me dice, hermano, se está quemando. Y dije yo pensé que era broma, porque yo grito fuego y luego esta entra y me dice, se está quemando. ¿Quién se está quemando? Dice, mi carro. Y salgo y su carro literalmente en fuego, hermano. Entonces, aquí había un extinguidor, estaba el hermano Tony Gómez, salimos corriendo y él levantó el cofre y yo apagamos, incendiamos el carro. Por eso no he vuelto a predicar de ese mensaje. Capaz de que salen y todos los carros prendidos, ¿no? Pero hermano, las palabras tienen poder. Fíjense, hay personas que nunca han superado las palabras que alguien les dijo. Tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu tío. Y traemos esas palabras guardadas en el corazón y parece como si fueran como un cáncer. Alguien te dijo, eres un inútil y toda la vida no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo que era un inútil. Las palabras tienen poder. Entonces ahora nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y dice la palabra que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahora nosotros no cometemos el error de usar nuestra boca para algo malo. No andéis chismeando. Póngale freno. No hable cosas malas, hable cosas buenas. Cosas que bendigan. Use la palabra del Señor. Cuando le estén diciendo algo, luego busquen la Biblia un versículo y digan, bueno, la palabra dice esto. Amén. Continuamos en la lucha por la integridad. Estamos leyendo en Levíticos 19. Alguien me le movió a la página. Levíticos 19, empezamos en el 11 y dice, ¿dónde quedó lo de la chismeadera? 16, gracias hermano. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahí les va. Así es que hermanos, por el mensaje de esta mañana, feliz Navidad a todos. Aquí está su regalito. ¿Qué pensaban? ¿Que les iba a predicar de amor ya? Y, ¿cómo dice López Obrador? Abrazos, no balazos. Pues no, ahora va a haber balazos. No se crean. No, es la palabra del Señor, hermanos. Amén. Es la palabra del Señor. No aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón.
Porque en veces lo aborreces y le das un abrazo, pero por dentro lo estás rechazando. Judas vino y le da un abrazo y un beso al maestro, pero ¿qué simbolizaba el abrazo y el beso? Con un beso entregó al maestro. Y algunas veces así estamos iguales, ¿no? De hipócritas. Que alguien no te cae bien, pero en tu corazón lo rechazas. Amén. Habrá, oiga, que digamos en este año nuevo, todavía nos queda no sé cuántos días para, yo creo una semana más o menos, un promedio, para que se termine el año y que digas, en este año, si Dios me da el privilegio de entrar en el año nuevo, quiero entrar limpio, no quiero seguir arrastrando todo lo del año o todo lo pasado. El Señor me va a dar un año nuevo y quiero todo nuevo. Amén. Reconcíliate. Hay personas aquí que no se hablan con alguien. Y les voy a decir con mucho amor que me ha costado, he tenido problemas cuando hablo así, de esta manera, que a veces me están esperando allá afuera, hermano. Me agarran, ahora no traigo corbata por lo mismo, porque me agarran de la corbata. Hermano, quiero hablar con usted. Usted dijo esto y esto y esto y esto. A ver, explíqueme. Y un día yo les decía que si usted tiene la oportunidad de reconciliarse en esta mañana y no lo hace, y se muere, cuando llegue al cielo, Dios le va a decir, tuviste tantos años de tu vida para reconciliarte y no lo hiciste. Y les decía yo, le va a estorbar para entrar en el reino de los cielos, porque allá sin santidad nadie verá al Señor. Y usted no puede decir, no tuve tiempo, tuviste todo el tiempo del mundo y no lo hiciste. Amén. Entonces, reconcíliate, no tengas rencor guardado en tu corazón. Es bíblico que si alguien nos ofende, dice la Biblia que estando tú y él a solas, habla con la persona y dile, me ofendiste. Y si la persona te pide perdón, perdónalo. Y luego Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y que le contesta el maestro, no te digo hasta 7, sino hasta ¿qué? 70 veces 7, que son 490 veces. Entonces, los que sienten que toda la vida son ofendidos, empieza a contar. Cuando tu esposo te diga algo, tú dices así en tu mente, 1. Nunca vas a llegar a 490 veces. Ese es el crédito que Dios nos dio para perdonar. ¿Cuántas veces será que vamos guardando, si contáramos las ofensas, ¿a cuántas llegaríamos, hermano? 3, 4, 5. No, pues o sea, síguele que el cabo tienes 490. ¿Cuál era el mensaje del Señor? Que en todo tiempo tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos perdona a nosotros todos los días. Amén. Y como somos hijos de Dios, también tenemos que tener ese amor para perdonar al prójimo. Y pedir perdón también. Amén. Entonces continuamos para terminar en Levíticos. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, estas son las palabras de un padre para sus hijos. Son las palabras de un padre para sus hijos. Y este consejo el Señor lo estaba dando a sus hijos para que vivieran bien y tuvieran una larga vida. Y de esto se agrada el Señor. Vamos al segundo versículo de esta mañana y está en Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Romanos 7, 15 dice la bendita palabra del Señor y dice, porque, este es Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos se identifican con Pablo? Hermano, yo soy el primero. Dice, porque lo que hago no es lo que quiero hacer y lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces tú dices algo o haces algo y luego dices, pero ¿por qué lo dije? ¿O por qué lo hiciste? Y parece que estamos en una lucha constante hasta con nosotros mismos, en veces en las cosas que decimos o las cosas que hacemos, y tú dices, pero ni yo mismo me entiendo. ¿Amén?
¿Yo soy el único raro aquí o hay alguien que se identifique con el tema? Es cierto. Fíjense, una persona de qué calibre como el apóstol Pablo diciendo, el que fue llevado al tercer cielo, Pablo, diciendo estas cosas. Entonces, me sirve de consuelo a mí que tenemos algo en común y es la carne. Que Pablo batallaba con su propia carne. Y él mismo escribe estas palabras que para mí son trascendentales, porque, Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, sino el pecado que mora en mí. Por eso fue que Jesús hizo con la carne o su cuerpo lo que hizo. ¿Qué hizo Jesús con su cuerpo? Lo sacrificó en la cruz del Calvario. Como ejemplo que la única manera en que nosotros podemos vencer es clavando, crucificando los deseos de la carne todos los días. Dice, y el mismo apóstol Pablo dice que ese hombre está viciado dentro de nosotros. Y miren, hermanos, es increíble que yo les digo a ustedes que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Mucha gente me lo toma así como si fuera una canción que le escuchas y ay, qué bonito se escucha, sí. Pero no lo tomamos en serio, como que decir, voy a meditar en este problema que nosotros tenemos los cristianos, que el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y les voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, el pan o el café o las sodas o algo de comer? Vamos a decir que el pan y el café sea tu debilidad. ¿Amén? Ahora, deja de comer eso que más te gusta por una semana. Vas a andar que ni el sol te calienta. Te pones de mal humor porque tu carne, tu cuerpo está acostumbrada a que todos los días te levantas y lo primerito que haces es hacerte tu café y tu pan calientito de no sé dónde. Hermanos, y te gusta comer eso. Pero en cuanto tu carnita no recibe lo que le gusta, parece un niño berrinchudo, hermanos, y empieza a hacer el berrinche de la vida. Y luego te van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Ves que se traes el diablo metido? ¿Andas enojada, de mal humor? Y es por el pan y el café. Todo está que te lo den y se acabó el problema. ¿Verdad que sí? Y de esa misma manera hay pecados en nosotros que ya los hemos como adoptado como buenos, y mientras le estés dando a la carnita no te dice nada, pero en cuanto le cortas, alguien bueno, mejor ni digan, pero la pregunta era, ¿han tenido la experiencia de una persona, un amigo, un familiar, hijo, quien sea, que estaba adicto a las drogas y de repente le cortaron así de tajo? ¿Qué pasa? Hasta se pueden morir, yo creo, porque se vuelven locos, porque están tan adictos a la droga, al alcohol, a lo que sea, y le cortas de repente. Imagínense al punto que llega el cuerpo, hermanos, donde está viciado, dijo el apóstol Pablo. Y tal vez tú no te vayas a los extremos, pero sí hay pecados dentro de nosotros de los cuales estamos viciados en ellos. Y quiero terminar la lectura bíblica porque esto es interesante. Estoy en Romanos 7:15 al 20, dice el 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vámonos rápidamente a Génesis 2:25, hermanos. Vamos de regreso a Génesis. Gloria al Señor. Pongan atención en la narrativa de Adán y Eva cuando ellos pecan en el huerto del Edén. Dice la bendita palabra del Señor. 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban?
porque no había pecado. Fíjense. Y no se avergonzaban porque no había pecado. Ahora, continuamos en el 3:1. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales. Empezamos con que estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. O sea, era algo santo, algo natural. Pero cuando comieron del fruto prohibido y pecaron, ahora se avergonzaron de ello. Ahora, hay una tarea, ahí hay 1, 2, 3, 5 palabras: vergüenza, desobediencia, esconderse, engaño y miedo. Y la tarea es ponerlas en orden. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que ellos experimentan? Vergüenza, desobediencia, esconderse, engaño o miedo. ¿Cuál? Vergüenza. Lo primero fue el engaño, porque fueron engañados. Segundo, ¿qué ocurre? Lo segundo es la desobediencia. Tercero, viene la vergüenza. Y por último, número 5, ¿qué es? Me faltó esconderse. 4, esconderse, y 5, miedo. Correcto. Fíjense, de las 5 palabras que vienen ahí, una de ellas es, la cuarta es esconderse. ¿Por qué se escondieron de Dios? Había algo dentro de ellos que los hacía sentir culpables, que habían pecado, que habían fallado, y no querían confrontar a Dios. Ahora, vea las sillas vacías alrededor de la iglesia. Que el pecado nos hace escondernos de Dios. Y cuando tú dejas de venir a la iglesia, y entre más tiempo dejas, no todas las veces es la misma regla donde dices, la gente no viene porque están mal. Pues yo no les voy a decir que están mal, pero están bien mal, no es cierto. Pero lo que sí pasa es que la mayoría de las veces que pecamos, nos sentimos culpables, y nuestra carne quiere alejarnos de Dios. A mí me tocaba muy frecuentemente, después de que hacía algo malo, como yo sabía lo que me esperaba con mi papá, no lo quería encontrar. Amén. Y me escondía. Yo me escondía de mi papá, porque yo sabía que iba a recibir castigo. Aunque después del castigo como que se normalizaba la relación, pero yo, evitando el castigo, me escondía de mi papá. Y muchos de nosotros, hermanos, hacemos exactamente lo mismo, que cuando pecamos contra Dios, en lugar de correr a Dios a pedir perdón, nos escondemos de Dios. Y el punto número 5, ¿cuál era? Y luego dice, tuve miedo. Cuando Adán escuchó la voz de Dios paseándose en el huerto, dijo, escuché tu voz y tuve miedo. Oiga, pero ¿por qué tanto miedo a Dios? Si no dice la Biblia que Dios es lento para la ira, ¿y qué? Y abundante en misericordia. Es un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Aunque también es fuego consumidor. Pero hay más probabilidad que Dios nos perdone a que Dios nos consuma. Cuando Jonás fue enviado por Dios a Nínive, Jonás le dijo eso. Jonás al principio no quiso ir a predicar contra Nínive porque le dijo, yo sé que tú eres un Dios lento para la ira y abundante en misericordia. Entonces Jonás sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Aunque eran un pueblo malo, hermanos, pecador y todo lo que usted quiera.
Pero Dios, en su naturaleza de Dios bueno, Dios lo único que quiere es el arrepentimiento y Él nos perdona. Y Adán y Eva, sin embargo, después de haber pecado, su instinto no fue correr a Dios y arrepentirse. Fíjense, mi llamado es predicar y yo tengo que meditar en la palabra del Señor. Y una de las cosas que yo he meditado muchas veces es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado? Digan ustedes, vamos a tener una alternativa a lo que pasó en la historia de Adán y Eva. Pero ¿qué hubiera pasado si cuando Adán y Eva pecan y escuchan la voz de Dios en el huerto, ellos llegan corriendo, llorando y se hincan delante del Señor y le dicen: Señor, perdónanos por favor? Pero de veras un arrepentimiento genuino. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Le digo mi respuesta: yo creo que Dios los hubiera perdonado. Ahora, no sé qué hubiera pasado con el huerto ni todas estas cosas, sería especulación, ¿no? Pero yo lo que sí sé es que Dios los hubiera perdonado. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos cuando son confrontados con su pecado? Cuando Dios le dice a Adán, fíjense, Eva fue la que pecó, pero primero Adán, como el hombre de la casa, le dijo: a ver, ¿qué hiciste, Adán? Dame cuentas de lo que hiciste. ¿Y qué fue lo que le dijo a Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué le estaba diciendo Adán a Dios? Es tu culpa. Porque si estaba defectuosa, ¿para qué me la diste? Fíjense, Adán le estaba echando la culpa a Dios y luego sigue la mujer. A ver, Eva, sigues tú. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué le dijo Eva? La serpiente. Tú la pusiste en tú sabías que la serpiente era astuta y era el diablo. ¿Por qué no hiciste algo al respecto? Ambos le estaban echando la culpa a Dios. ¿Bien? ¿Nos pareceremos a Adán y a Eva, hermanos? Pues esa misma sangre de Adán y Eva es la que traemos en las venas. Hacemos algo malo y le echas la culpa a Dios, en lugar de asumir tu responsabilidad, como lo hizo David cuando él es confrontado por el profeta Natán y le dijo: tú eres ese hombre, el que había mandado matar al esposo de esta Betsabé. Y el rey, ¿saben ustedes lo que significaba acusar al rey, que tenía autoridad absoluta, hermanos, y decirle: tú eres ese hombre, así con el dedo? Estaban los guardias alrededor del rey, pero fíjese, el corazón de David le dijo, ¿alguien sabe lo que dijo David? He pecado. Fue lo que dijo. He pecado. Automáticamente David, que es confrontado, acepta su culpa y no dijo: fue culpa de Betsabé, para que estaba encuerada delante de mí. Yo como dice, yo con tantas curvas y yo sin frenos y quién sabe qué. Empezamos a decir: bueno, Señor, si tú sabías. No. Él dijo: yo pequé, es mi culpa. Punto. Y Dios lo perdonó. Amén. Y nosotros tenemos muchas veces la tendencia a empezar a echarle la culpa a Dios. Es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposa. Simplemente dile: Señor, es mi culpa, yo pequé. Yo tengo culpa en el problema, perdóname. Gloria al Señor. ¿Ya terminaron las clases? Bueno, vamos un versículo más y terminamos. Está interesante, ¿verdad? Fíjense, dice: ¿cuáles son algunas formas en que podemos ser engañados? Santiago 1:22 dice que somos engañados por nosotros mismos. Primera de Juan 1:8 también somos engañados por nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos, hermanos. Y ahí están los versículos. Somos engañados por otros en Romanos 16:17 y Efesios 4:14. También en Génesis 3:1 somos engañados por Satanás, como en el caso de Adán y Eva. Pero todos estos enemigos que tenemos, lo único que quieren hacer es hacernos caer, hacernos pecar contra Dios. Pero recuerden ustedes, para concluir el tema de esta mañana, la lucha por la integridad, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Solamente recuerde eso. Y usted puede vencer la carne, puede vencer al diablo y puede vencer al mundo, los enemigos que tenemos. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos a orar, hermanos, para ahí parar la escuela dominical. Pero simplemente, oiga, mensaje después de Navidad.
Este es un regalo de Dios para que tu vida y mi vida sean mejores, para parecernos más a Cristo, para ser íntegros. Padre, aquí estamos delante de ti en esta mañana y te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu sustento, por tu compañía. En el nombre de Jesús nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y reconocemos, yo reconozco mis pecados y mis fallas delante de ti, Señor. He pecado, perdóname. Límpiame con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ayúdame a ser íntegro, a parecerme a ti, Señor. Yo quiero parecerme a Cristo, que sea menos como yo y más como tú, Señor. Oro por mis hermanos que sinceramente están pidiendo perdón en esta mañana. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor, y ayúdalos, por favor. Y gracias por este privilegio que nos das de estar delante de ti en esta hora. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén.